A la mañana la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Roxana Hernández. Hola Roxana, ¿Qué tal? buen día. Buenos días, Buen chicas, día. ¿qué tal? Gracias por llegarte hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí. Bueno, sabemos que iba a ser complicado llegar a todos lados, por lo menos a esta hora, así Tal que cual. bueno, muchas gracias. Queríamos consultarte básicamente por este programa que cuando arrancó fue tan polémico, ¿no? Hablar de este programa de educación sexual integral, de empezar a aplicarlo en las escuelas, de la necesidad que había de esto. Y hoy hay una reunión importante, hoy es una reunión importante porque se empieza a analizar el impacto de este programa. Ujú. En realidad, nosotros a partir de la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral venimos desarrollando una serie de acciones. Sí. Muchas de ellas estuvieron centradas en la definición de los contenidos, es decir, qué se tenía que enseñar en relación a educación sexual integral en cada uno de los años de la Claro. escolaridad. Ujú. Eso, por supuesto, no es una definición provincial, sino que es un acuerdo federal, es decir, todas las provincias acuerdan en este punto. En otro momento, habiendo acordado el qué íbamos a enseñar, avanzamos con capacitaciones masivas en orden a justamente trabajar aquellas cuestiones de orden didáctico, ¿no? Es decir, cómo trabajar esos contenidos que ya estaban acordados. Bien. ¿Esto lleva cuánto tiempo, Roxana? A ver, esto en la provincia desde el 2008 tuvo sus avances, algunos incipientes, pero la verdad que localmente hemos trabajado con un instituto de formación docente en materia de capacitación. Ahí también estuvimos con el proceso de definición de los diseños curriculares y por lo tanto la inclusión de los contenidos de educación sexual integral. Y luego ya avanzamos acompasados a todo digamos, las propuestas didácticas que hoy justamente les traía un material un poco ilustrativo para que pudiéramos mirar que efectivamente hoy en las escuelas de Salta hay material respecto a propuestas de trabajo, es decir, hoy el docente no solo sabe qué tiene que enseñar, sino también cómo lo trabajarlo. tiene que transmitir. Exactamente, cómo trabajarlo. Y bueno, esos avances los fuimos haciendo fuertemente entre el 2012 y el 2013. En esta etapa, hoy nos encontramos justamente en poder mirar mucho más de cerca qué es lo que está ocurriendo efectivamente en las aulas con aquel aporte, con aquel fortalecimiento docente que hicimos en los años anteriores. De modo tal que en el día de ayer nos encontramos conjuntamente con los equipos nacionales, también con varios de los equipos locales, porque al ¿Era ser... solamente por ayer o era un trabajo que arrancaba ayer y se... no, es un trabajo que arrancó en el mes de abril, Ajá. se prorrogó ayer y tienen otros encuentros Perfecto. a lo largo del segundo semestre. ¿Cuáles son los resultados que se ven hasta el día de hoy? En realidad, el balance que hicimos ayer da cuenta de algunos logros y, por supuesto, algunos desafíos. Esos logros tienen que ver con que ya la educación sexual integral no es un tema solamente de sensibilización en las aulas, sino que efectivamente hay experiencias de trabajo áulico sumamente valiosas, ¿no? Digamos, y para esto hay indicadores educativos que efectivamente dan cuenta de que esto está ocurriendo. La capacitación de los docentes tiene que ser continua, porque por ahí me imagino que un chico, uno le enseña un contenido que tiene para ese año, pero los chicos son impredecibles y por ahí se saltan con cosas que uno tiene que estar preparado cómo contestarle. Tal cual, en realidad la formación docente es continua, ¿no? Y por eso uno implementa distintos dispositivos. En una primera etapa pensamos en capacitaciones masivas, porque había que instalar y trabajar fuertemente el tema desde una mirada hasta conceptual, te diría, porque también es cierto que hubo una mirada muy recortada de lo que es la educación sexual integral. Por lo tanto, había que trabajar mucho esa perspectiva. En este momento avanzamos más con lo que denominamos asistencias técnicas, que tiene que ver con un acompañamiento puntual a las escuelas que lo necesiten en relación a requerimientos, a necesidades vinculadas a la implementación. Y en ese sentido uno puede decir desde otro lugar, la formación es permanente y entonces uno puede atender aquellos requerimientos o aquellas necesidades, aquellos planteos que le pueden
surgir, digamos, al docente en orden a las características de su grupo escolar. Bien. Roxana, ya yendo a lo concreto, ¿no? Para la mamá Sí. que está mirando desde la casa y dice, bueno, mi hijo va a la escuela, la verdad que sí nos ha pasado que le han ido enseñando. ¿Qué se enseña vinculado a la educación sexual hoy en las escuelas en Salta y cómo? Bien. En realidad, lo que se enseña está totalmente indicado en lo que nosotros los docentes conocemos como lineamientos curriculares de la educación sexual Está integral. bien, pero que ¿qué luego, abarca eso? Sí, que luego lo toman los propios diseños. Eso abarca al menos 5 grandes ejes que adentro tienen contenidos. Por Claro. ejemplo, cuestiones vinculadas al cuidado del cuerpo, cuestiones vinculadas a la salud reproductiva y sexual, cuestiones vinculadas a la afectividad, a las emociones, a los sentimientos, contenidos vinculados a los derechos, cuestiones vinculadas a aspectos de género, por ejemplo, y diversidad. Es decir, estos son grandes ejes de contenidos que al interior albergan, por supuesto, contenidos mucho más específicos que tienen que ver con cada uno de los grados. Claro. Digo, es una mirada bastante amplia, bastante compleja, por lo cual el abordaje también es complejo, ¿no? Claro. Entonces, hay contenidos de esos ejes que te indicaba que son trabajados muy de la mano del Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, las escuelas tienen las herramientas para saber cómo articular, por ejemplo, con el centro asistencial más cercano. Teníamos entendido que iban como profesionales a darle charlas a los chicos, algunos médicos, algunos ginecólogos. Sí, ¿Es así? la verdad que hay variadas estrategias. Cada una de las escuelas adopta aquella que más, digamos, aquella que está más adecuada a su propia realidad. En algunos casos van los profesionales, en otros casos asisten los chicos a los centros de salud, en otros casos se articula entre las familias y las escuelas para que ese contenido pueda ser dado, pero esa es una perspectiva de la educación sexual, nada más, ¿no? Que es la que está todavía incluso más acentuada, pero otras cuestiones más vinculadas, por ejemplo, a derechos, los trabaja o la propia escuela o la escuela vinculada, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia, que es el trabajo articulado que llevamos nosotros a cabo. Ahora pasa también que los chicos y la gente en general, la sociedad, nos enfrentamos también a otro tipo de realidades, ¿no? Sí. Esto quiero saber si está contemplado dentro de lo que se le imparte a los chicos y si se habla de esto en la escuela. Hoy tenemos otro tipo de familias, hoy hay muchas parejas homosexuales que se ven en la calle con mucha más frecuencia que antes, o sea, cuando nosotros éramos chicos por ahí, o sea, era cero común. No lo percibíamos. Exactamente. Sí. Bueno, casualmente uno de los ejes que trabaja las cuestiones de género, las cuestiones de diversidad, toca estas situaciones que hoy nos tocan vivir en la sociedad, y la escuela lo que tiene que ser es justamente un garante en orden a poder brindar aquellos conocimientos que están científicamente validados y que son actualizados. Sí. Y listo, además es una ley y nosotros la tenemos que cumplir. Y aparte pasa, o sea, fuera de la ley, esto es lo que está pasando hoy. Y no en solamente nuestro país. eso, sino que también las redes sociales, el acceso a internet y demás. Claro. Los chicos están a la orden del día con este tema y bueno, se filtran cosas entre amiguitos en el colegio. Sí. Los chicos son curiosos, preguntan, ¿qué es lo que más les interesa de acuerdo al relevamiento que ustedes han hecho? La verdad que de las cuestiones que uno releva en orden al abordaje de la educación sexual integral, hay una preocupación en los adolescentes que está vinculada más a la cuestión de la salud reproductiva y sexual, ¿no? Ajá. Digo, seguramente tiene que ver con este contexto en el que ellos crecieron, que las cuestiones más de diversidad, las cuestiones más de género, las tienen muy bien asumidas y son muy críticos y están muy bien plantados, digamos, en términos de poder emitir hasta una opinión. Pero sí hemos notado en los registros que vamos haciendo, y por eso hemos desarrollado talleres con los adolescentes vinculadas a cuestiones de salud reproductiva y sexual. Porque hay un alto índice de embarazos adolescentes y es donde se pide desde diferentes organizaciones trabajar en las escuelas con eso, o sea, para prevenir. No porque sea algo, Dios mío, tremendo que se quedó embarazada, pero porque no está bueno esa edad, está porque bien. sos chico, porque Sí, ahí... sí. No, además la todo. trayectoria escolar seguramente Lógico. se va a ver interrumpida. Claro. Bueno, para trabajar esa faceta de la educación sexual integral,
nos unimos al Ministerio de Salud y hay Ajá. todo un equipo del Ministerio de Salud que también trabaja apoyándonos en ese eje que tiene mucho que ver, además las preguntas que los chicos hacen, están en manos las respuestas de profesionales que justamente son las personas más preparadas para Sí. poder brindarnos las respuestas. Bueno, ¿no? Roxana, para cerrar, ¿qué nos falta? ¿Cuál es la falla? ¿En qué se está fallando? Digo, se han hecho muchas cosas y se avanzó mucho. Sí. ¿Qué nos falta y cuál es el desafío? Los desafíos para nosotros están puestos ahora en mirar y acompañar mucho más de cerca a la escuela para que efectivamente aquello que el docente conoce, aquello que el docente sabe, aquellas inversiones que uno hizo en materia de formación, ¿no? Docente a través de capacitación, a través de asistencia técnica, efectivamente ocurre en la escuela. Perfecto. Digo, están brindados todos los elementos y en todo caso lo que tenemos que hacer es avanzar profundizando esa línea de trabajo que tenemos y el resultado o la mirada tiene que estar puesta justamente en el trabajo del aula, ¿no? Bueno, queremos agradecerte por tu visita. Es un desafío bastante complejo en realidad, ¿no? Y también Totalmente. poder transmitirlo a los chicos. Bueno, ojalá que sigan trabajando bien, así Bueno, apuntalamos muchas a los gracias. niños. Muchas gracias, unos Gracias. alfajores. Muy para que amable, puedan gracias. disfrutar. Gracias, Roxana. Por favor.